En el flujo incesante de nuestra existencia cotidiana, nos encontramos constantemente frente a situaciones que ponen a prueba nuestra templanza. El atasco interminable cuando el reloj apremia, el colega cuyas costumbres erosionan nuestra paciencia día tras día, o aquel dispositivo que decide fallar precisamente en el momento más crucial. Estos desafíos, aparentemente insignificantes, tejen la trama de nuestra experiencia vital. Pero reflexionemos, ¿no es acaso nuestra respuesta ante estas circunstancias, más que las circunstancias mismas, lo que verdaderamente define la calidad de nuestra existencia? En esta encrucijada se encuentra la sabiduría milenaria del estoicismo, una filosofía que trasciende la mera supervivencia para ofrecernos un sendero hacia la prosperidad interior, incluso, y especialmente, en momentos de turbulencia. Y recuerda, demuestra que eres fan de Marco Aurelio suscribiéndote al canal. ¿Cuántos seremos? El estoicismo no es simplemente un conjunto de máximas abstractas, sino un arsenal práctico de herramientas que nos permite transformar cada contratiempo en una oportunidad para el florecimiento personal. Esta filosofía antigua, pero eternamente relevante, nos invita a cultivar una serenidad que no depende de circunstancias externas favorables, sino que emerge de nuestra propia soberanía interior. En este recorrido filosófico, exploraremos principios que han iluminado a algunas de las mentes más brillantes a lo largo de los siglos, desde emperadores romanos hasta líderes contemporáneos. Más importante aún, descubriremos cómo estos principios pueden aplicarse de manera concreta en nuestra vida cotidiana, permitiéndonos desarrollar una resiliencia inquebrantable y una plenitud auténtica. Acompáñame en esta travesía hacia el corazón del estoicismo, donde la lógica serena y la contemplación profunda nos revelarán cómo podemos dominar nuestras reacciones, cultivar la ecuanimidad y lograr una transformación personal perdurable. No se trata simplemente de sobrellevar la vida, sino de abrazar cada momento con una claridad y presencia que enriquezca nuestra experiencia humana. La naturaleza de la ira, reconocimiento y transformación. El primer paso en nuestro viaje estoico consiste en reconocer una verdad fundamental. La ira, como todas las emociones humanas, es natural e inevitable. Esta comprensión no busca justificar arrebatos emocionales, sino establecer un punto de partida honesto para nuestro desarrollo personal. La brillantez del estoicismo radica precisamente en la distinción que establece. Si bien no podemos controlar todas las circunstancias que nos rodean, mantenemos absoluta soberanía sobre nuestra respuesta ante ellas. Esta distinción, aparentemente sencilla, contiene el germen de una profunda transformación personal. Cuando percibimos una injusticia o experimentamos una frustración, nuestro impulso primario puede inclinarse hacia la indignación. El estoico, sin embargo, contempla este impulso con interés, como un observador atento que examina un fenómeno natural. En ese espacio entre estímulo y respuesta, ese breve pero crucial instante de conciencia, reside nuestra libertad esencial. Filósofos como Epicteto y Marco Aurelio nos han legado una comprensión fundamental. Nuestras emociones no surgen directamente de los acontecimientos externos, sino de los juicios que emitimos sobre ellos. El conductor que se cruza en nuestro camino no causa nuestra ira, es nuestra interpretación del acto como una transgresión personal lo que desencadena la reacción emocional. Esta perspectiva nos ofrece una invitación transformadora. Cada vez que la ira comienza a manifestarse, podemos interrogarnos, ¿qué interpretación estoy haciendo de esta situación? ¿Existe otra perspectiva posible? No se trata de reprimir la emoción, nunca fue ese el propósito del estoicismo auténtico, sino de comprenderla en su raíz. Al investigar los orígenes de nuestra ira, comenzamos a desmantelar su poder sobre nosotros. Quizás descubramos que aquello que interpretamos como una ofensa personal era simplemente el resultado de circunstancias que desconocemos, o que nuestra reacción desproporcionada refleja expectativas irreales sobre cómo debería funcionar el mundo. Esta práctica de reconocimiento consciente también cultiva nuestra capacidad para empatizar con otros seres humanos que, como nosotros, navegan por el océano turbulento de sus propias emociones. La comprensión de nuestra propia vulnerabilidad emocional nos conecta con la humanidad compartida, generando compasión tanto hacia nosotros mismos como hacia los demás. El estoico no aspira a convertirse en una figura impasible, desprovista de emoción. Por el contrario, busca una relación más lúcida con su paisaje emocional, reconociendo cada sentimiento como una información valiosa,
pero sin permitir que ninguno de ellos usurpe el trono de la razón o comprometa su integridad moral. El dominio de lo controlable, la libertad estoica. En el núcleo mismo de la filosofía estoica encontramos quizás su enseñanza más liberadora, la distinción crucial entre aquello que podemos controlar y aquello que escapa a nuestro dominio. Esta comprensión, una vez integrada plenamente, tiene el poder de transformar radicalmente nuestra experiencia cotidiana. Contemplemos esta verdad con detenimiento. Nuestros pensamientos, nuestros juicios, nuestras decisiones y nuestras acciones constituyen el reducido pero significativo ámbito de nuestro control. Todo lo demás, las acciones ajenas, los fenómenos naturales, los acontecimientos pasados y gran parte del futuro, permanece fundamentalmente fuera de nuestra influencia directa. Marco Aurelio, emperador romano y filósofo estoico, expresó esta sabiduría con admirable claridad en sus meditaciones, escritas no para la posteridad sino como un diálogo íntimo consigo mismo. En esas páginas, nos recuerda constantemente que el verdadero poder no reside en dominar el mundo exterior, sino en cultivar la soberanía sobre nuestro mundo interior. Esta perspectiva no nos invita a la resignación pasiva, sino a una redistribución estratégica de nuestra energía vital. En lugar de invertir nuestros recursos emocionales y mentales en lamentaciones sobre lo inevitable o en intentos fútiles de controlar lo incontrolable, los canalizamos hacia aquellos aspectos de la experiencia donde nuestra influencia puede manifestarse efectivamente. Consideremos una situación cotidiana. Participamos en un proyecto colaborativo donde uno de los integrantes no cumple con sus responsabilidades. La frustración surge naturalmente, quizás incluso un impulso de irritación. Pero la pregunta estoica esencial emerge: ¿qué aspectos de esta situación están bajo mi control? No podemos, por supuesto, controlar directamente la dedicación o el compromiso de otra persona. Sin embargo, mantenemos pleno control sobre nuestra respuesta al desafío. Podemos iniciar una conversación respetuosa sobre expectativas compartidas, redistribuir tareas considerando las fortalezas de cada integrante o adaptar nuestra estrategia para minimizar el impacto de factores impredecibles. Este principio se extiende a innumerables escenarios vitales. Ante un embotellamiento de tráfico, no controlamos el flujo vehicular, pero decidimos si utilizamos ese tiempo inesperado para escuchar un audiolibro enriquecedor, disfrutar de música que eleve nuestro espíritu o reflexionar sobre los proyectos que nos apasionan. Conforme integramos este principio en nuestra vida diaria, desarrollamos gradualmente una fortaleza interior notable. Los eventos externos pierden progresivamente su poder para perturbar nuestra serenidad, no porque hayamos desarrollado insensibilidad, sino porque hemos cultivado discernimiento sobre los límites reales de nuestra responsabilidad. Esta claridad no solo reduce nuestro sufrimiento innecesario, sino que también optimiza nuestra efectividad en el mundo. Al concentrar nuestros recursos en aquello donde podemos generar un impacto auténtico, nos convertimos en agentes más potentes del cambio positivo, tanto en nuestra vida personal como en nuestras comunidades. La práctica de la atención plena, el presente como refugio. La atención plena, ese estado de presencia total y conciencia expandida, constituye una práctica extraordinariamente compatible con los principios estoicos. Se trata de habitar plenamente el momento presente, conscientes de nuestra ubicación física y mental, sin dejarnos arrastrar por reacciones automáticas o abrumar por circunstancias externas. Esta disciplina se alinea perfectamente con las enseñanzas estoicas que enfatizan la consciencia de nuestros procesos mentales y el mantenimiento de nuestra autonomía frente a las presiones externas. El estoicismo y la atención plena convergen en un punto crucial. Ambos nos invitan a crear un espacio contemplativo entre la experiencia y nuestra reacción a ella. ¿Por qué cultivar la atención plena desde una perspectiva estoica? Porque nos permite introducir una pausa deliberada entre nuestras experiencias y nuestras respuestas, un intersticio donde la libertad y la sabiduría pueden manifestarse. Al desarrollar mayor conciencia de nuestros procesos internos, podemos elegir reacciones alineadas con nuestros valores más profundos, en lugar de actuar movidos por patrones reactivos automáticos. Esta capacidad resulta particularmente valiosa cuando nos enfrentamos a emociones intensas como la ira o la frustración. Imagina una situación donde alguien pronuncia palabras que percibes como ofensivas. En lugar de responder inmediatamente desde la reactividad,
La atención plena te permite observar la oleada emocional que surge en ti, reconocerla sin juicio y decidir conscientemente tu respuesta. Si te está gustando el vídeo, haz clic en suscribirte, que es gratis y no tienes excusa. El espacio que la atención plena genera no solo resulta tranquilizador, sino profundamente liberador. Nos devuelve la capacidad de elegir respuestas de las que posteriormente no nos arrepentiremos y que reflejan nuestra naturaleza más elevada en lugar de nuestros impulsos momentáneos. Traslademos esta filosofía a prácticas concretas para nuestra vida cotidiana. Una técnica fundamental consiste en centrar nuestra atención en la respiración cuando experimentamos ansiedad o enfado. Dedicar algunos momentos a observar conscientemente inhalaciones y exhalaciones profundas y pausadas redirige nuestra mente desde los desencadenantes de estrés hacia un proceso que podemos controlar, nuestra respiración. Otro método práctico es lo que podríamos denominar observación contemplativa. Seleccionar una actividad ordinaria, degustar una taza de té, caminar por un sendero familiar u observar el movimiento de las nubes y dirigir toda nuestra atención sensorial hacia esa experiencia. Notamos el aroma, la temperatura, los matices visuales, las sensaciones táctiles. Esta práctica de inmersión total en el momento presente puede transformar experiencias cotidianas en oportunidades para una conexión más profunda con la realidad inmediata. Lo fascinante de este entrenamiento es que gradualmente configura nuestro cerebro para aplicar idéntico nivel de consciencia a situaciones más desafiantes. Cuando surge la ira o la frustración, contamos con recursos internos cultivados que nos permiten afrontarlas con idéntica presencia y ecuanimidad. El estoicismo nos enseña también sobre la impermanencia de todas nuestras experiencias. Nada perdura eternamente, incluidas nuestras emociones más intensas. La atención plena complementa esta comprensión, permitiéndonos experimentar nuestros sentimientos sin identificarnos completamente con ellos. Reconocemos la presencia del enojo, lo observamos con interés, pero también recordamos que representa un estado transitorio, no una definición de nuestra identidad esencial. La aceptación de la impermanencia, fluir con el cambio. La comprensión profunda de que todo cambia y nada permanece inmutable constituye una verdad universal que puede transformar radicalmente nuestra navegación por las fluctuaciones de la existencia. No se trata simplemente de una observación filosófica abstracta, sino de una perspectiva que, cuando se integra auténticamente, nos permite enfrentar los altibajos vitales con mayor gracia y menor resistencia. El estoicismo nos invita a reconocer que nuestras circunstancias, emociones e incluso nuestros pensamientos existen en un estado de flujo constante. Pero más allá del reconocimiento intelectual, nos desafía a cultivar una aceptación genuina de esta condición, abrazando el cambio como la única constante verdadera en lugar de resistirlo infructuosamente. Reflexionemos sobre la frecuencia con que experimentamos frustración porque la realidad no se ajusta a nuestras expectativas preestablecidas. Quizás esperábamos un reconocimiento profesional que no llegó, una relación que tomó un rumbo inesperado o un cambio súbito en nuestra salud. Nuestra reacción instintiva suele orientarse hacia la resistencia, manifestándose como enfado o tristeza persistente. El enfoque estoico nos propone una perspectiva radicalmente diferente. A través del prisma de la impermanencia, comprendemos que incluso nuestros estados emocionales más intensos, ya sean de sufrimiento o de júbilo, son inherentemente temporales. Esta comprensión no minimiza la legitimidad de nuestras emociones, sino que las contextualiza dentro del flujo constante de la experiencia humana. Aceptar la transitoriedad de todas las cosas nos permite habitar más plenamente el presente, liberándonos de preocupaciones excesivas sobre el pasado irrecuperable o el futuro impredecible. Al reconocer la naturaleza efímera de cada experiencia, desarrollamos una apreciación más profunda por el momento actual y por las personas que nos rodean. Esta conciencia previene que tomemos las bendiciones presentes como garantías permanentes, recordándonos que las circunstancias pueden transformarse en cualquier instante. Esta perspectiva puede resultar extraordinariamente liberadora. Disminuye el impacto de las experiencias negativas, pues sabemos que no durarán eternamente, y simultáneamente intensifica nuestra gratitud por las positivas, precisamente porque reconocemos su naturaleza transitoria. ¿Cómo cultivar esta aceptación de la impermanencia en nuestra vida cotidiana?
Comenzamos por desarrollar el hábito de observar contemplativamente la naturaleza transitoria de nuestro entorno y experiencias. Podemos, por ejemplo, contemplar el ciclo de las estaciones, observar cómo nuestras emociones fluctúan a lo largo del día, o reflexionar sobre la evolución de nuestras relaciones interpersonales. Estas observaciones funcionan como recordatorios constantes de que el cambio constituye la única constante verdadera. Otra forma práctica de integrar esta perspectiva consiste en modificar nuestra respuesta ante interrupciones o alteraciones inesperadas en nuestros planes. En lugar de reaccionar con frustración cuando algo no se desarrolla según nuestras expectativas, podemos hacer una pausa consciente para reconocer que esta alteración forma parte del flujo natural de la existencia, una oportunidad para adaptarnos y evolucionar. Evoca en tu memoria alguna ocasión en que un aparente contratiempo eventualmente condujo a un resultado superior al inicialmente previsto. Frecuentemente, solo retrospectivamente percibimos cómo ciertos cambios que inicialmente resistimos resultaron beneficiosos para nuestro desarrollo personal o profesional. El estoicismo no se limita a pedirnos que aceptemos pasivamente la impermanencia, nos anima a encontrar fortaleza en ella. Cada conclusión y cada comienzo representan oportunidades para practicar la resiliencia y la adaptabilidad. Al cultivar esta mentalidad, no solo enfrentamos los desafíos vitales con mayor efectividad, sino que también aprendemos a trascenderlos con una sensación de serenidad y anticipación positiva hacia lo que el futuro nos depara. La comprensión de las emociones, el autoconocimiento estoico. Los estoicos sostenían una convicción profunda. Comprender los orígenes fundamentales de nuestras emociones constituye un camino directo hacia un mayor autodominio. Cuando desarrollamos claridad sobre nuestros procesos emocionales, nos equipamos para responder a los desafíos vitales de maneras coherentes con nuestros valores y aspiraciones, trascendiendo las reacciones habituales o impulsivas. Cada emoción que experimentamos, sea ira, alegría, tristeza o temor, emerge como respuesta a nuestras percepciones e interpretaciones del entorno. Si experimentas enojo cuando alguien interrumpe tu discurso, vale la pena explorar las profundidades de esta reacción. ¿Surge de una percepción de irrespeto? ¿O refleja quizás una inseguridad más profunda relacionada con ser escuchado y valorado? Al profundizar en este tipo de interrogantes, comenzamos a comprender no solo nuestras reacciones inmediatas, sino también las creencias fundamentales y los valores que las sustentan. Esta comprensión resulta crucial porque nos ofrece la oportunidad de reevaluar nuestras percepciones y, consecuentemente, transformar nuestra experiencia emocional. La enseñanza estoica fundamental sobre las emociones establece que éstas se fundamentan en nuestros juicios sobre la realidad. La noticia alentadora es que los juicios, a diferencia de los eventos externos, permanecen bajo nuestro dominio y pueden ser examinados críticamente y modificados. Por tanto, cuando experimentamos una emoción intensa, el ejercicio estoico consiste en crear un espacio reflexivo para preguntarnos, ¿qué creencia sustenta este sentimiento? ¿Es esta interpretación necesariamente verdadera? ¿Me resulta útil mantenerla? Este tipo de cuestionamiento puede revelarse extraordinariamente transformador. Nos permite modificar nuestra perspectiva y, potencialmente, elegir una respuesta emocional diferente, más alineada con nuestro bienestar y nuestros objetivos superiores. Consideremos un ejemplo. Si experimentas ansiedad ante una presentación profesional, quizás se deba a la creencia subyacente de que necesitas desempeñarte perfectamente para merecer respeto. Sin embargo, al examinar esta creencia, podrías descubrir que no se sostiene ante el escrutinio racional. Es probable que tus colegas valoren más tu autenticidad, compromiso y sinceridad que una perfección inalcanzable. Reconocer esto puede aliviar significativamente tu ansiedad y permitirte abordar la situación con mayor serenidad y confianza. En términos prácticos, la escritura reflexiva representa una herramienta extraordinariamente efectiva para comprender nuestras emociones. Al documentar nuestras experiencias emocionales y explorar sus causas profundas, podemos identificar patrones y desencadenantes que de otro modo permanecerían en el ámbito subconsciente. Esta práctica no solo proporciona claridad inmediata, sino que desarrolla, con el tiempo, una forma de inteligencia emocional que nos hace más resilientes y adaptables. Otra aproximación valiosa consiste en dialogar sobre nuestros sentimientos con personas de confianza,
amistades cercanas, familiares o mentores. Verbalizar nuestras emociones puede revelar perspectivas y comprensiones que quizás no hubiéramos considerado en aislamiento. Frecuentemente, es a través del diálogo que alcanzamos nuevos entendimientos sobre nosotros mismos y nuestras interacciones con el mundo. El enfoque estoico hacia las emociones no implica en absoluto supresión o negación. Por el contrario, nos invita a relacionarnos con nuestro paisaje emocional de manera proactiva y reflexiva. Se trata de asumir el control sobre la narrativa de nuestra vida interior. Al comprender nuestras emociones, no nos limitamos a reaccionar pasivamente ante el mundo, participamos activamente en la configuración de nuestra experiencia. El cultivo de la paciencia, la virtud de la espera activa. El estoicismo nos presenta la paciencia no meramente como una capacidad para soportar situaciones adversas, sino como una metodología para transformar cualitativamente nuestras experiencias. La paciencia, desde la perspectiva estoica, trasciende la simple espera pasiva, constituye una forma de comportarnos mientras aguardamos, manteniendo nuestra compostura y dignidad frente a demoras y desafíos que frecuentemente escapan a nuestro control. En el transcurso de nuestra existencia cotidiana, nos encontramos con innumerables situaciones potencialmente desencadenantes de impaciencia, desde la fila aparentemente interminable en el supermercado hasta la congestión vehicular imprevista o la respuesta demorada de un colaborador. Nuestra inclinación natural puede orientarse hacia la irritación o el estrés. Sin embargo, precisamente en estos momentos, la filosofía estoica nos ofrece una perspectiva transformadora. Cada instancia de demora representa una oportunidad para ejercitar la virtud, para fortalecer nuestra capacidad de mantener la ecuanimidad y la serenidad interior. ¿Cómo podemos, entonces, desarrollar prácticamente esta virtud esencial? Una estrategia efectiva consiste en reajustar nuestras expectativas. Con frecuencia, nuestra impaciencia emerge de una discrepancia entre nuestras expectativas y la realidad que experimentamos. Si comenzamos reconociendo que las demoras y obstáculos constituyen elementos naturales e inevitables de la experiencia humana, nos predisponemos a una mayor aceptación cuando estos se manifiestan. Este ajuste no implica disminuir nuestros estándares de excelencia, sino alinear nuestras expectativas con la naturaleza impredecible y a veces caótica del mundo. Otro método fundamental consiste en transformar los periodos de espera en oportunidades para el crecimiento personal y la reflexión. Si te encuentras detenido en el tráfico, en lugar de alimentar tu frustración por el retraso, puedes convertir ese tiempo en un intervalo valioso. Escuchar un audiolibro enriquecedor, practicar técnicas de respiración consciente o simplemente reflexionar sobre aspectos significativos de tu jornada. Esta reorientación transmuta una situación potencialmente angustiante en una experiencia productiva o incluso restauradora. La práctica de la atención plena constituye asimismo un poderoso aliado en el cultivo de la paciencia. Al habitar plenamente el momento presente y comprometernos íntegramente con él, podemos distanciarnos de las sensaciones de urgencia e inquietud que suelen acompañar la espera. La atención plena nos ayuda a cultivar un estado mental sereno que nos protege contra los impulsos de la impaciencia. El estoicismo no solo aboga por la paciencia, sino también por la comprensión profunda de la transitoriedad de nuestras circunstancias actuales. Recordar que esto también pasará puede ayudarnos a sobrellevar situaciones desagradables, ya sea la espera de un vuelo retrasado o la recuperación prolongada de una enfermedad. La conciencia de su temporalidad hace más llevaderas incluso las experiencias más desafiantes. Finalmente, celebrar las pequeñas victorias resulta crucial para desarrollar progresivamente la paciencia. Cuando logras mantener la calma durante una situación que normalmente desataría tu impaciencia, reconoce y premia este logro. Este reconocimiento refuerza el comportamiento virtuoso y aumenta la probabilidad de que se convierta en un hábito sostenido. La práctica del perdón, liberación interior. El perdón constituye una de esas experiencias profundamente transformadoras que no solo reconfiguran nuestras relaciones interpersonales, sino que también influyen significativamente en nuestra paz interior. El perdón, desde la perspectiva estoica, no implica condonar acciones incorrectas ni olvidar el daño infligido. Representa, más bien, una liberación consciente de la carga emocional que conlleva albergar resentimientos. Esta práctica exige un sólido desarrollo de autoconsciencia y dominio sobre las propias emociones,
cualidades que los estoicos se esforzaban continuamente por cultivar. Implica reconocer que nuestra ira y nuestro dolor, aunque constituyen respuestas naturales y legítimas ante injusticias percibidas, permanecen fundamentalmente bajo nuestro control. Esto no significa que el proceso sea sencillo o inmediato. El perdón puede representar un desafío considerable, requiriendo frecuentemente un esfuerzo deliberado y sostenido para liberar sentimientos profundamente arraigados de injusticia. Considera, sin embargo, el poder que emana de la decisión consciente de no permitir que las acciones de otra persona perturben tu serenidad interior. Esta es la esencia del perdón estoico, una determinación lúcida de no permitir que acontecimientos pasados continúen afectando tu bienestar presente. Esta decisión te permite recuperar tu energía emocional y canalizarla hacia actividades constructivas alineadas con tus valores y aspiraciones. ¿Cómo podemos comenzar a practicar el perdón en nuestra vida cotidiana? El primer paso consiste en reconocer la falibilidad universal de la condición humana, incluida la propia. Todos cometemos errores, en ocasiones por ignorancia, otras veces por malicia. Reflexionar sobre nuestras propias imperfecciones puede cultivar la empatía hacia los demás, facilitando el proceso de perdonar. Otra práctica estoica valiosa implica considerar el panorama amplio de nuestra existencia. Con frecuencia, las ofensas a las que nos aferramos pierden relevancia cuando las contemplamos desde la perspectiva de nuestra trayectoria vital completa. Al enfocarnos en nuestro bienestar a largo plazo, que se ve fortalecido por la paz interior y la armonía, el dolor inmediato de las afrentas puede mitigarse significativamente. La práctica del perdón también implica reconfigurar activamente nuestras narrativas personales. En lugar de adoptar una identidad de víctima, que puede perpetuar sentimientos de ira e impotencia, intenta percibirse como un superviviente o incluso como protagonista de tu propia historia, alguien que ha superado adversidades y ha emergido con mayor fortaleza. Esta reorientación perspectiva no solo facilita el perdón, sino que también te empodera en tu travesía vital. Adicionalmente, participar en prácticas de meditación o atención plena puede resultar extraordinariamente beneficioso durante este proceso. Estas disciplinas ayudan a calmar la mente y proporcionan el espacio necesario para procesar emociones desde una posición más reflexiva y menos reactiva. Durante periodos de quietud contemplativa, permite que pensamientos de perdón emerjan naturalmente. Visualiza a aquellos que percibes te han perjudicado e imagina dirigirles pensamientos de benevolencia. Esta práctica no implica condonar la falta, sino elegir libremente liberarte de su influencia persistente. Finalmente, resulta fundamental comprender que el perdón constituye frecuentemente un proceso gradual, no un evento instantáneo. Este reconocimiento nos libera de expectativas irrealistas y nos permite honrar cada paso, por pequeño que parezca, como un avance significativo hacia una vida emocionalmente más equilibrada y auténticamente libre. El fortalecimiento del autocontrol, soberanía interior. En su fundamento más profundo, el autocontrol nos permite crear una pausa reflexiva antes de reaccionar, otorgándonos el tiempo necesario para evaluar si nuestros impulsos inmediatos se alinean con nuestras aspiraciones de largo alcance. Por ejemplo, si nos hemos comprometido con un estilo de vida más saludable, el autocontrol representa esa facultad interior que nos ayuda a declinar tentaciones momentáneas que comprometerían nuestra visión más amplia. En contextos de tensión emocional, el autocontrol nos asiste para contener palabras hirientes o reacciones desproporcionadas, preservando así relaciones valiosas y nuestra propia serenidad mental. ¿Cómo podemos fortalecer sistemáticamente esta capacidad esencial? Una práctica estoica particularmente efectiva consiste en reflexionar regularmente sobre nuestras acciones y sus consecuencias. Este ejercicio puede ser tan sencillo como dedicar algunos minutos cada noche para revisitar mentalmente las decisiones tomadas durante la jornada. ¿Hubo momentos donde el autocontrol flaqueó? ¿Qué factores desencadenaron esa respuesta? Comprender estos patrones constituye el primer paso esencial para gestionarlos consciente y efectivamente. Otra técnica poderosa implica establecer principios personales claros para nuestro comportamiento, fundamentados en nuestros valores esenciales. El estoicismo nos enseña que vivir de acuerdo con principios racionales representa un elemento clave para una existencia virtuosa. Al establecer y adherir consistentemente a nuestras propias normas,
como abstenerse de consultar dispositivos electrónicos durante las comidas o limitar conscientemente el tiempo dedicado a redes sociales, ejercitamos el autocontrol de maneras que enriquecen directamente nuestra experiencia cotidiana y bienestar integral. La visualización representa otra herramienta extraordinariamente útil en este contexto. Antes de ingresar en situaciones donde prevemos que podríamos vernos tentados a actuar impulsivamente, podemos dedicar unos momentos a visualizarnos gestionando la situación con calma y moderación. Imaginemos vívidamente la satisfacción profunda que experimentaremos al actuar en consonancia con nuestros principios más elevados. Este ensayo mental puede facilitar significativamente el mantenimiento de la ecuanimidad cuando enfrentamos la situación real. También resulta beneficioso incrementar gradualmente nuestra tolerancia a la incomodidad, componente fundamental del autocontrol. Los estoicos sostenían que al exponernos voluntariamente a incomodidades controladas, ya sean duchas frías, periodos de ayuno o resistencia consciente a impulsos, podemos fortalecer nuestra voluntad. Estas prácticas nos enseñan que podemos soportar la incomodidad y que frecuentemente su intensidad no alcanza los niveles que anticipamos temerariamente. Esta comprensión nutre directamente nuestra capacidad para ejercer autocontrol en situaciones emocionales o sociales de mayor complejidad. Finalmente, recordemos que cultivar el autocontrol representa una travesía continua, no un destino final. Inevitablemente experimentaremos momentos de debilidad. Esto forma parte integral de la condición humana. Lo verdaderamente significativo es que reconozcamos estos momentos, extraigamos enseñanzas valiosas de ellos y perseveremos en nuestro esfuerzo por mejorar. Cada acto de autocontrol, independientemente de su aparente insignificancia, constituye una victoria en sí mismo y un paso hacia la construcción de una personalidad más sabia y equilibrada. Al concluir nuestra exploración de los principios estoicos, nos encontramos no al final de un camino, sino en el umbral de una práctica vital continua. El estoicismo no representa meramente un conjunto de ideas abstractas para contemplar ocasionalmente, sino una filosofía viva que requiere aplicación constante en las circunstancias cotidianas que conforman nuestra existencia. Los antiguos estoicos comprendieron profundamente que la sabiduría no es un destino al que se llega definitivamente, sino un sendero que se recorre con paciencia, consciencia y determinación renovada cada día. La transformación que el estoicismo promete no ocurre súbitamente tras la comprensión intelectual de sus principios, sino gradualmente, a través de su incorporación constante en nuestras decisiones y reacciones diarias. Hemos explorado cómo reconocer la naturaleza de nuestras emociones sin convertirnos en sus prisioneros, cómo discernir sabiamente entre lo que podemos y no podemos controlar, cómo habitar plenamente el momento presente a través de la atención consciente y cómo abrazar la impermanencia como una verdad liberadora. Hemos examinado también la importancia de comprender las raíces de nuestras experiencias emocionales, cultivar la paciencia como virtud transformadora, practicar el perdón como camino hacia la liberación interior y fortalecer el autocontrol como expresión de nuestra soberanía personal. Estos principios, entrelazados, forman un tejido de sabiduría práctica que ha resistido la prueba del tiempo precisamente porque responde a desafíos inherentes a la condición humana. Sin embargo, su verdadero valor no reside en su articulación teórica, sino en su capacidad para transformar nuestra experiencia vivida cuando los aplicamos con sinceridad y perseverancia. Es importante reconocer que, como en cualquier disciplina valiosa, habrá momentos de retroceso aparente. Días en que la ira surge antes que la reflexión, o en que nuestras preocupaciones sobre lo incontrolable parecen abrumarnos. En tales momentos, la filosofía estoica nos invita no a la autocrítica despiadada, sino a una comprensión compasiva de nuestra propia humanidad, seguida por un compromiso renovado con los principios que sabemos conducen hacia una existencia más serena y significativa. La promesa del estoicismo no es la eliminación del sufrimiento, una expectativa que contradice la naturaleza misma de la experiencia humana, sino una transformación en nuestra relación con él. A través de la práctica estoica, aprendemos a distinguir entre el dolor inevitable y el sufrimiento opcional que añadimos mediante nuestras interpretaciones y resistencias. El viaje estoico requiere coraje para enfrentar honestamente nuestras reacciones, sabiduría para discernir entre lo esencial y lo superfluo, y humildad para reconocer nuestras limitaciones. Pero los frutos de este esfuerzo, una perspectiva más equilibrada,
emociones menos turbulentas, relaciones más armoniosas y una capacidad incrementada para apreciar el presente enriquecen inmensurablemente la calidad de nuestra existencia. En un mundo caracterizado por la incertidumbre y el cambio constante, los principios estoicos ofrecen un ancla, no en la forma de respuestas definitivas a todas las preguntas existenciales, sino como un marco coherente para navegar las complejidades de la vida con dignidad, propósito y serenidad interior. Cada momento de nuestra vida presenta una nueva oportunidad para practicar estos principios. Cada frustración, un recordatorio para distinguir entre lo controlable y lo incontrolable. Cada impulso emocional, una invitación al autoexamen. Cada interacción difícil, una oportunidad para ejercitar la paciencia y la comprensión. La filosofía estoica nos recuerda que, aunque no podemos controlar todos los acontecimientos externos que configuran nuestra existencia, mantenemos la libertad fundamental de elegir cómo respondemos ante ellos. Esta libertad, ejercida conscientemente, constituye quizás el poder más significativo que poseemos como seres humanos. Recuerda suscribirte si no quieres seguir quejándote de todo, sufriendo por tonterías y culpando al universo. Al incorporar gradualmente estos principios estoicos en nuestra vida cotidiana, no solo cultivamos resistencia frente a los inevitables desafíos que enfrentamos, sino que también desarrollamos una capacidad más profunda para apreciar la belleza y el valor inherentes a nuestra experiencia humana, con todas sus complejidades e imperfecciones. La sabiduría estoica no nos promete una vida sin dificultades, sino algo infinitamente más valioso: la capacidad de encontrar significado, dignidad y serenidad incluso en medio de ellas.